Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien y continuamos en nuestra clase de gramática para el estudio bíblico. Hoy vamos a ver en cuanto a las conjunciones, pero antes déjame hacer la misma introducción de cada uno de los videitos, repasando cada una de las categorías gramaticales. Dijimos que el sustantivo es el nombre de algo. Podríamos poner o pensar en el sustantivo como el nombre. El artículo es lo que va a determinar ese mismo nombre. Lo va a determinar o lo va a presentar al nombre. El adjetivo lo modifica y también lo determina, lo califica, ¿no? El pronombre es lo que va a reemplazar al nombre y los verbos pueden marcar acción o estado. El adverbio es lo último que vimos y es lo que modifica a un verbo, a un adjetivo o incluso a otro adverbio. Las preposiciones conectan palabras, mientras que las conjunciones conectan oraciones. También conectan palabras, pero su valor real o su valor más funcional tiene que ver con conectar grupos de palabras que tienen un verbo. Las interjecciones, por otro lado, expresan emoción. Pero veamos en cuanto a las conjunciones. Desde la perspectiva semántica, las conjunciones son categorías gramaticales que presentan más bien un significado contextual. Son palabras invariables, morfológicamente hablando, no tienen accidentes gramaticales, por lo tanto no tienen género ni número. Y sintácticamente, a diferencia de otras categorías gramaticales, su importancia no radica en lo que representan, sino más bien en lo que hacen, en su función, y funcionan como un nexo coordinante o subordinante. Déjame mencionarte algo antes de comenzar por cada una de las conjunciones. Manejar bien esta parte, esta categoría gramatical, es lo que te va a dar fluidez y habilidad en tu entendimiento exegético. Porque si vos sabés reconocer las diferentes conjunciones y su función, vas a saber qué cláusulas están introduciendo y cómo funcionan esas cláusulas. Así que debes prestar mucha atención, porque de entender bien las conjunciones es como vos vas a poder identificar las ideas independientes y las ideas dependientes junto con cada uno de sus verbos. Así que dijimos que la conjunción es una palabra invariable que une dos palabras individuales o dos grupos de palabras o también dos oraciones. Y cada conjunción funciona de manera específica. Y tenemos al menos dos categorías de conjunciones bastante generales y vamos a mencionarlas. En primer lugar están las conjunciones coordinantes. Las conjunciones coordinantes. Estas son las que unen categorías de igual peso o de la misma función, de la misma jerarquía. Un ejemplo de eso es en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate que acá los cielos y la tierra tienen el mismo valor gramatical. Si bien significan dos cosas diferentes, pero están puestos en la misma jerarquía. Y esto es lo que hacen las conjunciones coordinadas. Básicamente van a unir elementos fundamentalmente equivalentes. Pero después tenemos las conjunciones subordinantes o subordinadas, que son las que muestran dependencia. No tienen sentido por sí sola y necesitan algo más, algo aparte. Estas están sujetas a una idea independiente. Las conjunciones subordinantes o subordinadas son como, ¿te acordás? Las preposiciones que siempre están subordinando ideas. Bueno, las conjunciones subordinadas o subordinantes siempre dependen de algo más, de una idea independiente. Ellas son dependientes. Un ejemplo es Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y acá tenemos la conjunción subordinada. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
¿Ves? Esa es la razón de algo. Pero si yo empiezo la oración diciendo, porque Dios no puede ser tentado, entonces algo le falta a esa oración, le falta el sentido. Si yo en cambio saco la conjunción y digo simplemente, Dios no puede ser tentado, esa oración tiene sentido. Pero la cláusula no tiene sentido cuando yo digo, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Te das cuenta ahí la diferencia? Entonces, esta es una conjunción subordinante. Y vamos a ver las diferentes clasificaciones de estos dos grandes grupos. Recordá, hasta ahora sabemos que las conjunciones son palabras invariables y lo que van a hacer es conectar ideas, conectar grupos de palabras. A veces esa conexión tiene que ver con una coordinación de ideas y a veces esa conexión tiene que ver con una subordinación de ideas. Entonces, empecemos con las conjunciones coordinantes. La primera que vamos a encontrar, y no vamos a ver todas, sino que vamos a ver simplemente las que van a ser útiles al estudio bíblico, son las conjunciones copulativas. Esta es una conjunción coordinante y estas van a unir elementos. Ellas unen palabras u oraciones y son y, y ni. En la Biblia vas a encontrar estas tres clases de conjunciones copulativas. Copular es unir, es atar, es asociar. Entonces, no te asustes con la palabra. Son estas palabras y, y ni. Esas son conjunciones copulativas. Y veamos algunos ejemplos. Tenemos en en Jeremías 54 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, fíjate cómo se están uniendo estas palabras. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos dos conjunciones que van a coordinar. Vendrán es el verbo de la primera cláusula. Este es el verbo, es el núcleo verbal. Vendrán los hijos de Israel. Ellos, refiriéndose a los hijos de Israel, y los hijos de Judá juntamente. Los hijos de Judá juntamente, ¿qué? Vendrán los hijos de Judá juntamente. Acá se ponen en ejercicio, en funcionamiento varias de las categorías gramaticales que ya estamos hablando. Juntamente es la manera en que vendrán y esto es un adverbio. Y fíjate después del punto y coma dice irán andando y llorando y buscarán a Jehová. Fíjate, cada una de las conjunciones tiene su propio verbo. Vendrán es compartido por los hijos de Judá y los hijos de Israel. Pero después irán andando y llorando. Sin H no es un verbo, sino que es una conjunción copulativa. Veamos otra conjunción coordinada, es la conjunción, otra conjunción copulativa es la conjunción ni. Se usa para negar algo de la misma jerarquía. En Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. ¿Ves? Esto es una copulación de ideas, es una unión de ideas, pero tienen todas la misma jerarquía. Y luego pasemos a las conjunciones disyuntivas. Seguimos con las conjunciones coordinadas. Acordate que hay una subcategoría de las conjunciones coordinantes. La primera que vimos es la copulativa y ahora miremos las disyuntivas. Disyuntivas son las que te van a forzar a tomar una elección, una opinión o una alternativa. Unen oraciones completamente contradictorias donde se va a plantear la oposición y hay que escoger la que conviene. Y son o la letra U. Esas son las que básicamente van a aparecer en la Biblia. El ejemplo clásico es Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Las dos veces que aparece la conjunción o, lo que está mostrando es una coordinación, es una bifurcación, podríamos decir. Hay que tomar una decisión. Son conjunciones disyuntivas. Es una cosa o es la otra, pero no se unen ideas como la conjunción copulativa, sino que esto divide ideas, pero las coordina de esta manera, ¿no? Luego tenemos conjunciones adversativas. Suena difícil esa palabra, pero adversativa viene de adversario, de algo adverso, de algo contrario. Entonces estas conjunciones unen oraciones contradictorias. Así que son pero, empero, con todo, sin embargo, a pesar de, aun, cuando, antes bien, más. También acá falta la conjunción adversativa si no. Entonces estas serían las conjunciones adversativas. Se contrasta, se marca un contraste. Por ejemplo, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero, o más, sin embargo, a pesar de que mis palabras no pasarán. ¿Ves? Se marca un contraste ahí. Algo movible como el cielo y la tierra, pero algo inmovible, que es la palabra de Dios. Después tenemos las conjunciones también explicativas. Ellas explican, amplían la idea. Nos dicen con claridad a qué se está refiriendo. Y son las conjunciones, es decir, o sea, en otras palabras, por ejemplo. Estas conjunciones explicativas no las vas a encontrar tanto en la Escritura. Ahí en Esther, capítulo 2, versículo 7, hay un ejemplo. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther. ¿Quién era Hadasa? Esther. Y ese es decir es la conjunción explicativa. Pero la realidad es que no hay tanta frecuencia de eso en la Biblia. En 1 Corintios 1:18 aparece de vuelta esta conjunción explicativa. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Ves? Los que se salvan te da una explicación. Esto es a nosotros. Después tenemos conjunciones causales. Estas conjunciones ya pertenecen a otra categoría. Tienen que ver con la categoría subordinada. Estas subordinan ideas. Y las conjunciones causales denotan causa, motivo, razón. Ya sea que esa razón es real o es una mera especulación, muestran una razón de algún tipo. Y son ¿por qué? Puesto que, supuesto que, pues, ya que, dado que. Y tenemos un ejemplo ahí en 1 Timoteo 2, 11 al 15. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? El versículo 12 lo dice. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, Pablo dice eso. Él no permite a la mujer enseñar. Y acá nos está dando la causa, la razón de algo, ¿no? ¿Cuál es la razón de lo que nos está dando? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Y cuál es la razón? Porque él no permite a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No es que la mujer no pueda hablar, sino que estar en silencio tiene que ver con la sumisión de la mujer. Estar con un espíritu silencioso, subordinado. ¿Y por qué dice esto Pablo? ¿Porque a él se le ocurre? No, acá nos da otra explicación, nos da otra causa. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Mira, esto tiene que ver con el diseño original. Y la razón no es porque la mujer no hable bien, no es porque no sepa, sea ignorante, sino por una cuestión que Dios estableció en las funciones de cómo iba a funcionar el seno familiar y la vida en sí, ¿no? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero claro, la mujer no tiene esta sumisión porque haya sido engañada, sino porque Dios lo diseñó así, ¿no?
y se presenta esto, y se presenta también el rescate para la mujer. Pero bueno, para no explicar todo el texto, tomemos esta conjunción como un ejemplo simplemente. Después tenemos conjunciones consecutivas o hilativas, y estas son también conjunciones subordinadas. Acá, si puedes manejar esta conjunción, ya habrás hilado bastante fino, porque estas conjunciones expresan la consecuencia después de la conjunción, ¿no? Y son, por consiguiente, por lo tanto. Muchas veces aparece esta conjunción por lo tanto en la escritura, en los escritos de Pablo, o por tanto, así que, luego, o puesto que, o con que. Eso lo vas a ver frecuentemente, y lo que tenés que ver ahí es que se está mostrando la consecuencia de algo anterior. Cuando alguien dice por lo tanto, en relación a lo que se dijo anteriormente. O va a introducir algo también. En 2 de Pedro 3:11 dice, puesto que, ya que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que hay varios ejemplos más que podemos ver, y esto sí va a ser frecuente en la escritura. Después tenemos las conjunciones finales, también están subordinadas, y van a expresar la finalidad o el objetivo o el propósito. Podríamos decir conjunciones de propósito también, ¿no? Para ser más sencillos en el habla. Y las vas a ver con estas palabras. Para que, a fin de que, de modo que, con objeto de que. Y bueno, de esta forma se van a mostrar. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cuál es el objetivo de hablar conforme a las palabras de Dios, de ministrar conforme al poder de Dios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, es para que en todo Dios sea glorificado. Y ahí nos va a expresar la finalidad. Estas conjunciones las vas a ver constantemente en la escritura. Después tenemos las conjunciones condicionales. Estas conjunciones nos pueden desviar, a veces confundir con la idea principal. Tenemos que prestar atención. Cada una de las conjunciones subordinadas, repito, cada una de las conjunciones subordinadas van a tener un verbo, y tenemos que descubrir cuál es ese verbo para poder saber cómo está funcionando esa conjunción. Y las conjunciones condicionales también subordinan ideas. Expresan una condición subordinante que realzan la condición o la necesidad de que se valide alguna circunstancia, situación. Y básicamente es la palabra sí, pero no el adverbio de afirmación, sino la conjunción condicional sí. Hay otras clases de conjunciones, pero no quiero confundirte con todas las conjunciones condicionales que hay. Recordá esto, la palabra sí. La palabra sí, si está introducida con un verbo, esta es una conjunción. En 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Presta atención a este texto. Dice, así que, comienza con una conjunción y después sigue con otra conjunción. Si alguno se limpia de estas cosas, y esa cláusula condicional está entre comas. Así que podríamos quitar esa cláusula y nos quedaría de la siguiente manera. Así que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y al que hace referencia es alguno que se limpia de estas cosas, ¿no? Entonces, así que será instrumento para honra si alguno se limpia de estas cosas. Esa es la condición. Hay otros ejemplos más. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
El beneficio de la fidelidad y la justicia de Dios solamente lo adquieren aquellos quienes confiesan su pecado, porque está introducida con esta conjunción. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a limpiar de toda maldad. Así que hasta ahí tenemos las conjunciones. Cada conjunción va a introducir una cláusula. Esa cláusula es un grupo de palabras que funciona dentro de una oración, la cual puede ser cláusula independiente, o sea, que gobierna la oración, o puede ser una cláusula dependiente, o sea, que está subordinada a la cláusula principal. Recuerda eso. Y cada conjunción introduce una clase de cláusula, valga la redundancia, pero presta atención nuevamente. Si vos tenés una conjunción, por ejemplo, explicativa, entonces la cláusula es explicativa. Si tenés una conjunción condicional, entonces la cláusula va a ser una cláusula condicional. Si tenés una conjunción causal, entonces la cláusula va a ser una cláusula causal. Cada cláusula corresponde a la conjunción que la está introduciendo. Así que esta parte la necesitas practicar una y otra vez. Escuchá nuevamente todas las veces que sea necesario este video, pero te aseguro que si vos manejás las conjunciones, vas a poder manejar las cláusulas. Si manejás las cláusulas, vas a poder separar las ideas independientes. Y si separas las ideas independientes, vas a poder hacer tu diagrama de bloque. Así que esta lección es quizá la más importante para poder entender bien la sintaxis de un pasaje.